La MG-42 no era simplemente una ametralladora. Para quienes estuvieron detrás de su gatillo en la Segunda Guerra Mundial, era una maldición disfrazada de arma perfecta. En cuanto un artillero alemán presionaba el disparador, no había vuelta atrás. Su posición quedaba delatada por un rugido mecánico tan característico que incluso los soldados aliados lo bautizaron con un nombre que helaba la sangre: la Sierra de Hitler. Ese apodo no era casualidad. La MG-42 disparaba a una velocidad de fuego tan alta, alrededor de 1200 balas por minuto, unas 20 por segundo, que el sonido no era una sucesión de disparos, sino un zumbido continuo, como una tela desgarrándose sin parar. Para cualquiera en el campo de batalla, oírlo significaba que la muerte estaba cerca y que había que cubrirse de inmediato. Pero lo que muchos no saben es que para los propios artilleros alemanes, operar esta máquina infernal no era un trabajo glorioso. Era una tarea que los convertía en el blanco número uno del enemigo, que exigía nervios de acero, fuerza física, coordinación milimétrica y una resistencia mental capaz de soportar visiones que perseguirían sus sueños para siempre. La historia de cómo nació la MG-42 empieza en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, limitada por el Tratado de Versalles, tenía prohibido desarrollar armamento pesado. Durante la década de 1930, mientras el mundo intentaba olvidar la carnicería de las trincheras, la industria militar alemana trabajaba en secreto para modernizarse. La MG-08, un arma pesada, refrigerada por agua y con un peso de más de 40 kilogramos, era un vestigio del pasado. Poderosa, sí, pero demasiado lenta y estática para la guerra de movimientos que Hitler y sus generales planeaban. En 1930 apareció la MG-13, más ligera, refrigerada por aire y con cargadores de 25 balas. Pero su capacidad limitada hacía que quedara obsoleta en cuestión de segundos de combate. Entonces llegó la MG-34 en 1934, considerada la primera ametralladora de uso general del mundo. Podía colocarse en bípode, trípode, en vehículos, tanques o aviones y disparar con precisión tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, tenía un defecto fatal para una guerra de producción masiva. Era cara, complicada de fabricar y extremadamente delicada en condiciones adversas. Requería 150 horas de trabajo para producir una sola unidad y era vulnerable al barro, al polvo y al frío extremo. Los ingenieros alemanes recibieron entonces una orden clara: crear un arma más barata, rápida de fabricar y más resistente al campo de batalla. El resultado fue la MG-42. Fabricada con piezas estampadas de metal barato, podía producirse en la mitad de tiempo que su predecesora. Era más fiable bajo cualquier clima y su cadencia de tiro la hacía insuperable. Entre 1942 y el final de la guerra se produjeron más de 400.000 unidades, y su diseño fue tan adelantado que con pocas modificaciones sigue en uso hoy en día bajo el nombre MG-3 en ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero lo que hacía de la MG-42 un arma tan devastadora no era solo su ingeniería, eran las tácticas alemanas que giraban en torno a ella. En la infantería alemana, la ametralladora no estaba allí para apoyar a los fusileros, eran los fusileros quienes estaban para proteger a la ametralladora. Cada pelotón de 10 hombres se organizaba alrededor de un equipo de 3 que manejaba el arma. El tirador principal cargaba la MG-42 y un tambor de 50 balas listo para disparar. A su lado, el asistente se encargaba de alimentar la cinta de munición, cambiar cañones y resolver cualquier atasco, mientras cargaba cajas adicionales con 300 balas. Un tercer miembro del equipo transportaba aún más munición y un fusil para defensa. Entre los tres podían llevar hasta 1800 balas, lo que significaba cargar decenas de kilogramos solo en proyectiles y repuestos. El resto del pelotón, 5 fusileros y un líder de escuadra, tenía una misión muy clara: mantener vivo al artillero y su equipo el mayor tiempo posible. Si el tirador caía, el asistente debía dejarlo todo y tomar su lugar sin dudarlo. La MG-42 era el corazón de la unidad, y mientras siguiera disparando, el enemigo tendría que mantenerse a cubierto. Sin embargo, ser ese corazón era un castigo en sí mismo. La posición de la MG-42 siempre era la más buscada por francotiradores, morteros, artillería y tanques enemigos. El resplandor del fogonazo, el humo, el ruido inconfundible, todo delataba dónde estaba. Una vez abría fuego, era cuestión de segundos antes de que toda la potencia de fuego enemiga se concentrara sobre el equipo.
Además, la propia naturaleza del arma obligaba a pausas peligrosas. El cañón de la MG-42 se recalentaba tras unos 250 disparos y debía cambiarse de inmediato para evitar daños irreparables. Un equipo entrenado podía hacerlo en pocos segundos, pero esos segundos eran una oportunidad de oro para que el enemigo avanzara o contraatacara. Las tropas aliadas aprendieron rápido a detectar esos momentos y lanzarse justo cuando el rugido de la MG-42 se detenía. En posición defensiva, montada sobre un trípode especial llamado la FET-42, la MG-42 se transformaba en un depredador aún más letal. El trípode podía hacer que el arma barriera automáticamente un arco de disparo predeterminado, con una precisión quirúrgica y sin exponer al tirador, que podía incluso disparar desde cobertura mediante un cable al gatillo. Esta configuración destrozaba oleadas enteras de asalto antes de que pudieran acercarse. Pero toda esa letalidad tenía un precio psicológico devastador. Un soldado con fusil de cerrojo podía disparar unas pocas decenas de veces en una batalla. Un artillero de MG-42 disparaba miles de balas en cuestión de horas, cortando vidas humanas a un ritmo tan brutal que muchos quedaban marcados para siempre. En escenarios como Omaha Beach, un solo equipo de MG-42 podía mantener a raya a cientos de hombres, y había veteranos que, en un solo día, derribaban oleadas completas de tropas sin pausa. En el frente oriental, la historia era incluso más sombría. Los ataques masivos soviéticos, con columnas humanas que cargaban una y otra vez contra posiciones alemanas, obligaban a los artilleros a disparar sin descanso durante horas. Algunos, tras sobrevivir a batallas así, colapsaban mentalmente, incapaces de asimilar lo que habían hecho. Y lo más perturbador es que no siempre se trataba de combatir a soldados armados. En territorios ocupados, los artilleros de MG-42 fueron usados para operaciones de seguridad, un eufemismo para describir represalias contra la población civil tras ataques de la resistencia. Órdenes como ejecutar a 100 civiles por cada soldado alemán muerto o 50 por cada herido convertían la MG-42 en un instrumento de terror más allá del campo de batalla. Para un soldado, pasar de enfrentar a un enemigo armado a disparar contra personas indefensas era una fractura moral de la que pocos se recuperaban. El entrenamiento para convertirse en artillero de la MG-42 no era algo que se tomara a la ligera. Los reclutas sabían desde el primer día que esta función no era para cualquiera. Ser el encargado de un arma así no solo requería puntería, sino también una resistencia física y mental que pocos podían soportar. Los ejercicios empezaban con el aprendizaje de desarmar y volver a montar la MG-42 a ciegas, con los ojos vendados, hasta que cada pieza y mecanismo pudieran reconocerse por el simple tacto. La razón era obvia. En combate real, un atasco o una rotura podía ocurrir en medio de un bombardeo, bajo fuego de francotiradores o incluso en completa oscuridad. Un artillero que tardara demasiado en devolver el arma a funcionamiento ponía en riesgo no solo su vida, sino la de toda su unidad. Además, había que dominar el cambio de cañón caliente, una maniobra que, si se hacía mal, podía causar quemaduras graves o dejar el arma inutilizada. Para facilitar la tarea, los guantes de asbesto eran parte del equipo estándar, aunque incluso con ellos, las manos de los artilleros quedaban llenas de marcas y cicatrices. Otro aspecto crítico del entrenamiento era la movilidad. A diferencia de las ametralladoras pesadas de la Primera Guerra Mundial, la MG-42 estaba pensada para cambiar de posición con rapidez, siguiendo el avance de la infantería o replegándose antes de que la artillería enemiga respondiera. Esto significaba que el tirador y su asistente debían aprender a correr agachados cargando un arma de más de 11 kilogramos, junto con la munición y el trípode si era necesario. El peso total podía superar fácilmente los 30 kilogramos por hombre, algo que en terreno embarrado o nevado se volvía agotador. En el frente occidental, el mayor enemigo del artillero era la artillería aliada y la aviación. Las patrullas aéreas buscaban constantemente destellos de disparo para guiar bombardeos y ametrallamientos. En el frente oriental, la amenaza venía en forma de ataques masivos soviéticos. Los relatos de veteranos hablan de enfrentarse a oleadas de hombres que seguían avanzando, aunque la primera y la segunda línea hubieran caído por completo. Los soviéticos sabían que una MG-42 podía destrozar cualquier intento de avance si no era eliminada, por lo que concentraban fuego de mortero, granadas y francotiradores en su posición. Un artillero solía vivir con la certeza de que sus días estaban contados. Las estadísticas no eran alentadoras.
En muchas divisiones, la vida media de un operador de MG-42 en combate activo se medía en semanas. Algunos sobrevivían más tiempo gracias a la experiencia y la suerte, pero muchos caían en sus primeras batallas, ya fuera por fuego directo o por la presión constante que provocaba cometer un error fatal. El equipo de la MG-42 también incluía herramientas específicas para maximizar su efectividad. Las cintas de munición podían ser de 50, 100 o hasta 250 balas, pero las más largas eran pesadas y difíciles de manejar bajo fuego. Por eso, era común que el asistente fuera el encargado de unir varias cintas con rapidez para que el tirador no tuviera que interrumpir su ráfaga. También había un sistema de montaje que permitía ajustar la elevación y el barrido lateral del arma, algo vital para crear una cortina de fuego que cubriera toda la zona de avance enemigo. La potencia de la MG-42 era tal que podía penetrar coberturas ligeras como muros de ladrillo o barricadas de madera. Esto hacía que, incluso si los soldados enemigos se cubrían, no estuvieran realmente a salvo. La única defensa efectiva era la distancia y el terreno irregular, lo que obligaba a las tropas aliadas a buscar rutas alternativas o esperar a que la artillería hiciera su trabajo. Sin embargo, toda esa efectividad tenía un coste en recursos. Mantener una MG-42 operativa requería enormes cantidades de munición. En un combate intenso, un solo equipo podía consumir más de 3000 proyectiles en unas pocas horas. Esto creaba un reto logístico para las unidades, que debían coordinarse para reabastecer constantemente a los artilleros. En muchas ocasiones, la falta de munición obligaba a reducir el fuego a ráfagas más cortas, lo que disminuía la capacidad de detener avances enemigos. Psicológicamente, el trabajo era demoledor. Muchos artilleros desarrollaban un sentido de fatalismo. Sabían que cada vez que disparaban se convertían en el objetivo principal del enemigo. Los veteranos cuentan que, después de largas batallas, algunos quedaban con un temblor permanente en las manos, incapaces de sostener objetos sin que vibraran. Otros sufrían pesadillas recurrentes con el sonido de la MG-42, un zumbido mecánico que parecía quedarse grabado en el cerebro. En el frente oriental, el invierno traía desafíos adicionales. El frío extremo podía congelar el aceite lubricante del arma, provocando fallos en el mecanismo. Los soldados aprendieron a mantener las piezas calientes pegándolas a su cuerpo, incluso mientras marchaban, para asegurarse de que estuvieran listas en caso de combate. La nieve también dificultaba el transporte y el montaje, y en ocasiones las posiciones debían improvisarse cavando fosas en el hielo para estabilizar el trípode. En el frente occidental, las batallas urbanas presentaban un tipo diferente de infierno. Las calles estrechas y los edificios en ruinas eran ideales para emboscadas, pero también reducían las opciones de escape en caso de que la posición fuera descubierta. En ciudades como Caen o Aquisgrán, los artilleros de MG-42 tuvieron que enfrentarse a combates casa por casa, donde el enemigo podía aparecer a pocos metros, y la velocidad del arma se volvía tanto una bendición como una maldición. Fácil de eliminar a cualquiera que entrara en la línea de tiro, pero también capaz de gastar toda la munición en segundos si no se controlaba el fuego. A pesar de su reputación, operar la MG-42 no garantizaba la victoria. Las fuerzas aliadas desarrollaron tácticas específicas para contrarrestarla. Una de ellas consistía en enviar pequeños grupos de soldados por los flancos, aprovechando cualquier cobertura para acercarse lo suficiente y lanzar granadas o fuego concentrado contra el equipo. Otra estrategia era mantener al artillero bajo fuego constante para evitar que pudiera apuntar con calma. Incluso la artillería ligera y los morteros se coordinaban para saturar la zona donde se detectaba el característico rugido del arma. Por otro lado, en algunas batallas, el miedo que provocaba la MG-42 jugaba a favor de los alemanes. Hubo ocasiones en las que el simple sonido de su disparo bastaba para que unidades enemigas se replegaran o dudaran en avanzar. Sin embargo, los veteranos coinciden en que este efecto psicológico disminuía una vez que las tropas enemigas encontraban maneras efectivas de neutralizarla. El desgaste físico era inevitable. Pasar horas en una posición fija, bajo fuego enemigo, sin apenas comer ni beber, y cargando constantemente munición y cañones de repuesto, agotaba incluso a los más fuertes.
Además, el retroceso del arma, aunque estaba bien amortiguado para su potencia, generaba vibraciones constantes que podían dejar a los tiradores con dolores crónicos en los hombros y brazos. Aún así, para los alemanes, la MG-42 era considerada indispensable. En las órdenes de combate, siempre se priorizaba la ubicación y la protección de los artilleros. Muchos soldados afirmaban que preferían avanzar con una MG-42 cubriéndolos que con cualquier otra arma disponible. En manos de un equipo experimentado, podía cambiar el rumbo de un enfrentamiento en minutos. Con el paso del tiempo, y a medida que la guerra avanzaba hacia su fase final, ser artillero de una MG-42 se volvió todavía más peligroso. Las fuerzas aliadas no solo eran más numerosas, sino que también estaban mejor equipadas y habían aprendido a reconocer las tácticas alemanas. Esto significaba que cualquier destello o sonido característico de la ametralladora desencadenaba una respuesta inmediata y devastadora. En los últimos meses del conflicto, el abastecimiento de munición y repuestos comenzó a escasear gravemente. Esto obligaba a los artilleros a racionar las balas, disparando únicamente cuando había objetivos claros y cercanos. Aún así, las órdenes de los mandos solían ser inapelables. Mantener la posición hasta el último cartucho. En muchas ocasiones, los equipos de MG-42 eran literalmente aniquilados porque no tenían posibilidad de retirarse sin dejar un vacío en la defensa. Uno de los mayores desafíos que afrontaban los artilleros era la coordinación con el resto de la unidad. La MG-42 no funcionaba de forma aislada. Necesitaba observadores que indicaran blancos, compañeros que transportaran munición y soldados que protegieran sus flancos. Si cualquiera de estas piezas fallaba, la posición quedaba vulnerable. Por eso, el vínculo entre el artillero y su asistente era casi fraternal. Compartían no solo el peso del arma y la munición, sino también el riesgo constante de morir juntos. Los veteranos solían decir que el primer minuto de combate decidía la supervivencia. Si el equipo lograba abatir a suficientes enemigos y mantenerlos a raya, tenía posibilidades de resistir. Si no, las probabilidades de ser rodeados o alcanzados por fuego indirecto se multiplicaban. Por eso, el despliegue inicial era clave. Elegir una posición elevada o protegida, con un campo de tiro amplio pero con rutas de escape, podía marcar la diferencia. Sin embargo, en medio de batallas caóticas, rara vez se daba la oportunidad de elegir. El sonido de la MG-42 era tan característico que incluso las tropas enemigas podían identificarla de inmediato. Su cadencia, que muchos describían como un desgarrador rasgado de tela, era inconfundible. Este efecto sonoro tenía un impacto psicológico notable, pero también funcionaba como un faro para los artilleros aliados, que sabían exactamente dónde concentrar su fuego. Era una espada de doble filo. El arma infundía miedo, pero también delataba la posición del tirador. En combates prolongados, el calor generado por el arma era un enemigo más. Los cañones de repuesto se acumulaban junto a las posiciones, y los cambios se realizaban con precisión cronométrica para evitar que el sobrecalentamiento deformara el metal. Incluso con guantes protectores, el riesgo de quemaduras era altísimo. Los soldados aprendían a manejar el cañón como si fuera una brasa, pasando la pieza rápidamente de una mano a otra mientras el asistente colocaba el nuevo. El entorno también jugaba un papel decisivo. En terrenos embarrados, el montaje del trípode podía hundirse lentamente, alterando la puntería. En zonas boscosas, las ramas podían interferir con el barrido del arma, y en ciudades en ruinas, el polvo y los escombros entorpecían el mecanismo. Por eso, los artilleros se convertían en improvisados mecánicos, capaces de limpiar y reparar el arma con recursos mínimos. Cualquier retraso en volver a disparar podía costarles la vida. Los testimonios de soldados que sobrevivieron a ser artilleros de MG-42 coinciden en que el desgaste mental era incluso peor que el físico. La tensión constante de saber que cada disparo llamaba la atención enemiga generaba un estado de alerta permanente. Muchos pasaban las noches sin dormir, repasando mentalmente las posiciones de escape o las zonas donde podían ser atacados. Este estrés crónico, sumado al ruido ensordecedor, provocaba pérdida parcial de audición en un alto porcentaje de operadores. En el frente oriental, las ofensivas soviéticas eran especialmente traumáticas para los artilleros. Los ataques en masa, con filas interminables de soldados y blindados, obligaban a mantener el gatillo presionado durante largos periodos. El resultado era un fuego devastador que dejaba el campo cubierto de cuerpos, pero también un agotamiento físico extremo. Los operadores describen la sensación de que los brazos se entumecían, los hombros dolían y las manos quedaban insensibles después de horas sosteniendo el arma y resistiendo su retroceso.
En el frente occidental, los desembarcos y avances aliados obligaban a las unidades alemanas a moverse constantemente. Esto significaba montar y desmontar la MG-42 una y otra vez en cuestión de minutos. Cada traslado implicaba cargar no solo el arma, sino también las cintas de munición, el trípode y las piezas de repuesto. En ocasiones, las condiciones eran tan extremas que los soldados debían dejar atrás parte del equipo para salvar la vida. La moral en las unidades que operaban la MG-42 fluctuaba enormemente. Algunos soldados encontraban orgullo en manejar un arma tan temida y eficaz, considerándola una herramienta decisiva en el campo de batalla. Otros, en cambio, la veían como una sentencia de muerte, una máquina que, si bien podía frenar al enemigo, casi siempre llevaba a sus operadores a ser eliminados en cuestión de semanas. Hubo casos documentados en los que los artilleros, conscientes de que no saldrían con vida, continuaban disparando hasta el último momento para cubrir la retirada de sus compañeros. Este tipo de actos, aunque heroicos, evidencian la brutalidad del papel del artillero. No era simplemente un combatiente más, sino el núcleo de la defensa, el punto donde se concentraba la esperanza de resistir y la furia del enemigo. Hacia el final de la guerra, la producción de MG-42 continuó a pesar de las crecientes dificultades logísticas. El arma era tan valorada que incluso se diseñaron versiones más ligeras para facilitar su transporte, aunque la mayoría de estas modificaciones no llegaron a reemplazar al modelo estándar. La reputación de la MG-42 trascendió el conflicto, y tras la guerra, varios ejércitos del mundo adaptaron su diseño para crear sus propias ametralladoras modernas. Pero para quienes la operaron en combate real, su recuerdo no era de admiración técnica, sino de horror puro. Muchos veteranos alemanes evitaron hablar de sus experiencias como artilleros, describiéndolas solo cuando se les preguntaba directamente. Algunos confesaban que, aunque sabían que estaban defendiendo su posición, nunca pudieron olvidar la visión de sus objetivos cayendo en masa, ni el ruido implacable que acompañaba cada ráfaga. En definitiva, ser artillero de la MG-42 significaba vivir en una cuenta atrás constante. Cada enfrentamiento podía ser el último, y la única certeza era que el enemigo haría todo lo posible por eliminarte primero. Era un trabajo que combinaba precisión, fuerza, nervios de acero y una resistencia mental fuera de lo común. Para muchos, fue la prueba más dura de sus vidas, y para otros, la última misión que jamás cumplirían. Hoy en día, la MG-42 sigue siendo recordada como una de las ametralladoras más icónicas y letales de la historia. Su velocidad de disparo y su fiabilidad la convirtieron en un arma temida y respetada, pero también en una sentencia casi segura para quienes la empuñaban en primera línea. La combinación de poder devastador y vulnerabilidad absoluta es lo que hace que el papel del artillero de MG-42 sea recordado como uno de los más peligrosos y deshumanizantes de toda la Segunda Guerra Mundial.